Estamos de nuevo en Es Real, un programa para tener una relación personal con Dios, y hoy estamos hablando sobre el blanco de la fe. Hacia dónde yo debo apuntar ese don que Dios ya me ha dado, porque todos tenemos una medida de fe dada por nuestro Padre, pero cómo hago para que tenga una buena dirección y llegando a un buen puerto tenga buenos frutos. En el testimonio de hoy nos acompaña Melissa Sea. Ella es una amiga mía de la infancia. Meli y yo nos conocimos desde el colegio, estudiamos juntas en séptimo y de ahí creció una amistad que ya lleva más de 10 años. Meli, te doy la bienvenida, gracias por estar acá. Tú eres psicóloga, has hecho también un trabajo de evangelización durante ya más de 7 años, 10 años creo yo. Y comenzaremos tu historia contando algo que yo sé de tu vida, y es que tú escuchas la voz de Dios hace unos 14 años más o menos. Tú escuchas la voz de Dios estando en tu casa. Cuéntanos cómo era tu vida antes de escuchar esa voz de Dios. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Tú cómo te sentías? ¿Tú quién eras? ¿Qué hacías? Bueno, digamos que en ese momento era una niña, tenía 15 años. Antes de eso no venía precisamente de una familia muy devota, por así decirlo. No era que fuéramos muy practicantes de la fe. Realmente mi acercamiento con la fe era en el colegio, ese era como mi acercamiento más cercano. Entonces, pues sí, en Semana Santa veíamos las películas de Semana Santa, pero nunca íbamos a Eucaristía, y cuando estábamos en algún bautizo o algún matrimonio, en la comunión salíamos corriendo. Era como que ese afán por salir de la Eucaristía y no querer estar allí. Pero resulta que un día, llegando del colegio, tengo un espasmo muscular y entro al baño, tengo el dolor y digo, ay Dios, quítame este dolor, pero realmente yo no creía que Dios pudiera quitarme el dolor, o sea, yo simplemente lo dije por decirlo. Pero en ese momento, como estaba en el lavamanos, como, ¿cómo se dice? Como, mira, como sí, como inclinada. me miro al espejo y en ese momento me miro fijamente a los ojos y digo, cree mujer de poca fe. Dame un segundo, Meli. Te interrumpo. ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Fue audible? ¿Cómo fue esa percepción? No, yo me miro los ojos fijamente en el espejo y soy yo misma la que digo, cree mujer de poca fe, pero lo digo en un tono de voz como el de las películas de Semana Santa, pero era mi propia voz. Pero en ese momento yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué tan raro? ¿Por qué me estoy mirando a los ojos? Pues, ¿qué está pasando? Pero en ese momento me levanto y se va el dolor. Y empiezo a sentir la presencia de Dios. No lo veía físicamente con mis sentidos, pero sí era como si el ambiente, como si el aire se pusiera denso y sabía que allí estaba Jesús. Inclusive sabía que era Jesús. Y era como si me hubiera encontrado con mi padre. O sea, no sentía temor, no sentía miedo, me estaba encontrando con mi papá. O sea, realmente fue como un encuentro de, hola, ¿qué más? Aquí. Pero él me dice algo muy importante y me lo dice al corazón. No escucho una voz, pero siento, o sea, entiendo totalmente y le respondo. Y él me dice, sígueme y serás feliz. Y en ese momento, si viene una imagen a mi mente y me veo en una silla sonriendo, y siempre que cuento este testimonio digo, no estaba en Ibiza, no era millonaria, estaba en una silla sonriendo y él me promete esta felicidad que es interior. Meli, ¿cómo era tu vida antes de tú tener esa experiencia? Antes mi vida carecía de sentido, pues finalmente era una niña y me ocupaba como de distraerme, pero después de eso yo dije, Dios es real y me puede hablar. Eso fue como lo que se tatuó en mi corazón y sobre todo me enamoré mucho de él. Entonces yo le empecé a hablar, inclusive tuvimos como una conversación esa noche y al día siguiente yo lo empecé a buscar y lo encontré en televisión. Inclusive yo no sabía dónde ir porque mi familia no era religiosa, no tenía ni idea qué hacer, yo solo prendí el televisor y me encontré con un programa y todos los días veía ese programa y así empecé a alimentar mi fe. Me encanta esta historia. Hay una parte que tú me lo compartías cuando preparábamos el programa, era que tú sentías en tu corazón soledad, ¿sí? Porque tú llegabas del colegio, tu compañera al televisor y en tu corazón se fue anidando un sentimiento de soledad. Y una vez pasa un tiempo de tú tener esta experiencia con Dios, que tú ya sabías que Dios te podía hablar, que existía y que estaba interesado en ti, tú comienzas a percibir que ese cumplimiento de la promesa de felicidad de Dios,
quizás iba acompañado a una pareja ligado a tener a alguien en tu vida. ¿En qué momento tu fe comienza a madurar y esa promesa de felicidad que Él te da ya no es una compañía, no es tener a alguien, una pareja, un hombre al lado, y tú comienzas a madurar en tu fe y en esa promesa que realmente apunta a algo mayor que es Dios mismo? Después de ese encuentro con Dios, él comienza a quebrantar mi corazón y me empieza a mostrar lo herida que estaba. Entonces me empieza a mostrar que tenía mucho temor hacia la soledad y que no me gustaba estar sola. Y cuando estaba sola, pues era como que me enfrentó a mi mayor gigante y entonces estaba más sola que nunca. Inclusive fueron muchos años de estar muy sola, pero eso me llevó a estar mucho con Él y sobre todo que me volví muy adicta, por así decirlo, a la oración y a pasar tiempo con Él, porque no solamente lo descubría, entonces Él me decía como lee la palabra, entonces tuve como varios momentos, tuve un momento en donde era de mucha intimidad, de mucho leer la palabra, estar con Él, en mi quebranto y en mi dolor pues era vivirlo con Él y vivir ese consuelo con Él. Y ya más adelante, cuando empezó a madurar y a sanar eso, Él me dijo, ya ve y sirve. Entonces cuando me sentía muy sola, me sentía muy vacía, Él me decía, la felicidad está en que tú te des, en que tú salgas y extiendas mi reino y se lo compartas a otras personas. Entonces yo sabía que tenía un vacío, mi vacío era muy grande, tenía un vacío existencial y Él me decía, ese vacío existencial se llena con la verdad, que es mi palabra y lo que yo digo, lo que yo te digo en la intimidad. Ese vacío cada vez se va a hacer más pequeño y sobre todo cuando te extiendas y sirvas a los demás. Entonces yo juiciosa, como entendí que esa era mi terapia, que para llenar ese vacío existencial yo tenía que salir a extenderme a los demás y empecé a encontrar felicidad. Entonces Él me decía, el día que te sientas más mal, más triste, más sola, ese día ve y busca a alguien a quien ayudar. Meli, has dicho algo muy valioso. Entonces tú escuchaste sin ser una persona de fe, ni siquiera tus padres lo eran, escuchaste la voz de Dios. Comenzaste a entablar una relación de intimidad con Él y esa intimidad con Dios te llevó a descubrir que Él era confiable. Cuéntame dónde has apuntado o qué promesas, porque veo que eres lectora de la palabra de Dios, que te gusta la palabra de Dios por la manera en que te expresas, qué palabra de Dios ha guiado tu vida, a dónde has apuntado tu fe, que hayas dicho, esto funciona, y que animes a otros a que puedan apuntar su fe a un buen puerto. La palabra que dice, el que quiera encontrar su vida la perderá, pero el que la pierda la hallará. Esa palabra ha dado mucho fruto en mi vida, porque Dios me dijo, tú tienes que rendir tu voluntad. El día que tú rindas tu voluntad, yo voy a poder hacer mi obra en ti. Yo tenía muchos sueños, entonces yo le podía decir a Dios, Dios, yo quiero esto, pues yo ya sabía que Dios era real, que me escuchaba. Entonces, pues yo era una niña que tenía un papá que le proveía todo, entonces yo iba a Dios y creía que me iba a hacer lo mismo. Entonces yo, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Pero llega Dios y me dice, no voy a cumplir tus sueños, voy a cumplir los míos. Entonces me dice, pero para eso necesito que tú rindas tu voluntad y me dejes a mí cumplir los sueños que yo tengo para ti. Entonces en ese momento empiezo a entender que no es tanto lo que yo le pida, sino lo que yo vaya a preguntarle que Él quiere que yo haga. Y eso en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, por ejemplo, ir a preguntarle, ¿cómo quieres que ore hoy? ¿O qué quieres que haga hoy en relación contigo, Dios? Otras cosas como, bueno, ¿qué quieres que haga con mi trabajo? Recuerdo que cuando terminé la universidad, yo quería trabajar, pero Dios me dice, no, tú vas a estar un año en la casa sin trabajar. Entonces, si Él me dice, tú vas a estar un año sin trabajar, ¿yo para qué voy a buscar trabajo? Meli, ¿cómo te dice Dios? Cuando hay una promesa en la palabra de Dios que dice, y mis hijos escuchan mi voz. Todos los que tenemos una relación con Dios, tenemos un derecho legal, porque está establecido en la palabra, de escuchar su voz. Cuéntanos, porque muchas personas dicen, Dios me dijo, y pueden confundir al espectador porque dicen, bueno, ¿y cómo Dios le dijo a esta chica y yo llevo 20 años en la vida religiosa y a mí Dios no me ha dicho nada? ¿O cómo es esa experiencia para que nos cuentes? ¿Cómo es ese escuchar la voz de Dios o ese discernir la voz de Dios como en cortas palabras? Es progresivo y de muchas formas porque Dios se sabe comunicar como Él sabe que nosotros entendemos. Entonces, primero era mucho desde la palabra, leía la palabra y sentía que me hablaba y que se alumbraba la palabra, pero progresivamente que iba
teniendo más y más intimidad, como les dije, me volví muy adicta a orar, entonces todo el tiempo estaba orando, entonces eso me hace que se agudicen los sentidos espirituales. Es como cuando tú estás en la radio y vas como encontrando el lugar correcto para escucharlo bien. Entonces, en la medida que tú pasas más tiempo con él, lo conoces más y sabes más cómo habla, pero por lo general él siempre verifica, pues él siempre nos confirma y nuestro corazón sabe cuándo es él porque es una respuesta que nosotros no tenemos en nuestro interior y que nos marca profundamente. Entonces puede ser en el corazón, puede ser en la mente, puede ser un sentir, puede ser en la palabra, puede ser a través de una persona. Pues un día me levanté, le hice una pregunta y en la caja del cereal estaba la respuesta. Puede pasar de muchas formas, puede ser en sueños. Pero esa específicamente del trabajo, recuerdo que se me venía una palabra a la mente que decía jubileo, jubileo, que significa como un descanso. Entonces, cuando me despierto a veces también llegan versículos y creo que la mejor forma de escuchar a Dios y puede ser la más certera es cuando tú lees la palabra y permites que el Espíritu Santo te la traiga a memoria. Entonces tú estás en una situación y el Espíritu usa la palabra y te dice esa palabra que es bíblica o ese versículo y ya pues tú puedes consultar, por ejemplo, en internet esto qué significa o puedes preguntarle más al Espíritu Santo o ir más en oración, pero la relación siempre es progresiva para tener mayor intimidad y sobre todo saber que podemos ser místicos inclusive en nuestra fe. Meli, yo te doy gracias. Para mí esto es un ejemplo y un testimonio donde el blanco de la fe es Dios. Más allá de mi capricho, yo quiero, yo necesito, yo apunto mi fe en Dios y esto me nutre y hace que tenga una fe sólida. Yo quiero finalizar con una breve oración para que en este momento el Señor, que conoce nuestros corazones, nos ayude, envíe su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre quienes nos están escuchando, viendo, para que seamos creyentes que sabemos apuntar nuestra fe. Y apuntando bien nuestra fe en Dios, en sus promesas, podamos ver cómo esta fructifica. Que esto sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén.